Nos unimos a compartir nuestra Eucaristía en este día que estamos recordando, celebrando al que ha sido llamado el primer santo mexicano, San Felipe de Jesús, un joven que decidió por la vida sacerdotal. Llegan sus padres de la Nueva España, según la historia, a los pocos meses de haber llegado de España a México, nace en México el que después sería Felipe de Jesús. Dice en su historia que era un pequeño muy inquieto y que la nana que lo cuidaba dijo en alguna ocasión, viendo una higuera del jardín que había muerto, que el día que, hablando de esto por lo inquieto que era el pequeño, que cuando Felipillo fuera santo, esa higuera iba a reverdecer. Y la historia dice que el día que muere mártir, esa higuera, la anécdota dice, reverdeció. Como joven, un primer momento de inquietud vocacional, posteriormente es enviado por su padre a Filipina para realizar negocios en su nombre, donde por situación de su juventud derrocha los bienes que llevaba, entra ahí a un convento franciscano donde inicia su proceso vocacional y de regreso a la Ciudad de México para sus estudios y ordenación sacerdotal, una tempestad desvía el barco en el que venía para quedar cerca de las islas de Japón, donde habrá de morir mártir. Y hoy lo recordamos y lo celebramos. Y por eso las lecturas nos han orientado para comprender el martirio. Y creo que este día puede ser un tema que nos motive a hacer de nuestra vida un verdadero sacrificio. Cuando hablamos del mártir, la primera idea que nos viene al pensamiento es de la persona que sufre mucho y que muere por un valor o verdad que guía su vida. No es totalmente equivocado, pero no es la verdad de lo que significa ser mártir. Y por eso podemos valorarlo desde la definición de la misma palabra. ¿Qué significa ser mártir? Y pudiéramos decir de manera sencilla, ser testigo. Y el martirio, dar testimonio. De tal forma entonces que el mártir es aquel que da testimonio de valores que cree que son los que mueven su vida. Es una forma y una experiencia de vivir, porque es un sacrificio por un bien que se considera para la vida. Por eso la experiencia del martirio no es guiarse por nuestros caprichos, intereses o ideas, sino por deseos que nacen de un bien que se ha valorado. De ahí pues que la experiencia es de renuncia, porque se quiere hacer parte de la vida de ese bien. Por eso, en la lectura que escuchamos del Evangelio de San Lucas, el Señor nos presenta como experiencia de vida cristiana que hay que morir para dar vida. Y que el que se encierra en sí mismo, su vida no permanece en la vida. Hay que morir para vivir. Hay que hacer una ofrenda de nuestra vida. Y por eso hay que tomar la cruz de cada día. El discípulo entonces, cuando valora su experiencia de amor a Dios, entonces su decisión es esa, hacer de su vida una experiencia del bien que cree, de los valores que cree y que se van a convertir en los valores que dan sentido a su vida, a su propia historia. Pero aunque parece fácil expresar de palabra lo que entonces significa la vida cristiana,
En la práctica no es tan sencillo como parece, porque el primer grave reto que tengo es vencerme a mí mismo en mis ideas, en mis pensamientos, en las maneras como valoro la vida. Humanamente, nuestra formación que tuvimos desde pequeños nos da una identidad, que cuando llegamos adultos nos da una forma de actuar, de ver la vida, de pensar, de sentir, y que muchas veces nos movemos a ese nivel. Una forma que también podemos considerar es buena pero egoísta, porque aplico mis criterios, aplico mis ideas y caprichos a mis propias valoraciones de vida. Entonces, por lo general, esta forma de ver la vida me va a llevar siempre a actuar buscándome a mí simplemente. Por eso entendemos la expresión del Señor. El que se busca a sí mismo se perderá. Porque si yo me guío a ese nivel y así manejo mi vida, simplemente me estoy rindiendo culto a mí. Pero yo no soy Dios. Yo no puedo darme la vida. Yo no puedo darme la salvación. Yo no puedo darme más que lo que mis caprichos dicen. Y por eso, ¿qué puedo ofrecer yo ante la vida? Pues lo que mi experiencia humana lleva. A lo mejor en esa experiencia hay cosas buenas, como también hay cosas malas. Entonces, si yo me busco, doy lo que llevo. ¿Y qué llevo en mi corazón? Muchas cosas. Repito, cosas buenas y cosas malas. Como puedo ofrecer el bien, puedo ofrecer el mal. Porque eso es lo que yo llevo en mi corazón. Y de ahí que cuando yo valoro el bien de Dios, entonces ya no me busco a mí. Busco el bien que Dios ofrece. Y por eso mi vida se convierte en un sacrificio. Porque voy a encontrar en mi experiencia una lucha diaria. Y por eso el mayor grave problema lo tendré conmigo. Porque tendré que renunciar a mí. Tendré que aprender a renunciar a lo que yo quiero para empezar a guiar mi vida por lo que Dios quiere. Y empezaré entonces un esfuerzo y una lucha diaria, en la que ya cada día se convertirá en una ofrenda, en un sacrificio por el bien que quiero para mí. Y por eso la segunda parte, pero el que la pierda por mí se salvará. El que la ofrezca, el que se done, el que sacrifique a ese nivel, se salvará. Porque el bien que quiere y realiza ahora viene del que da la vida, que es Dios. Y el bien que ahora lo guía es un bien que se convierte para plenitud de vida de quien lo hace. Por eso la exhortación, hay que morir para vivir, porque el sacrificio es una muerte. Y una muerte que se realiza en el amor de Dios. Por eso entonces, si hay una imagen que resume bien la experiencia del camino con Cristo, es la del mártir, la del que se ofrece por amor, la del que entonces día a día toma su cruz de su propia vida, para que entonces en su renuncia a lo que Él es, los valores de Jesús los distingan. Y cuando esa experiencia es la que se vive, entonces esa vida adquiere las características de la vida de Cristo. Y se puede entonces decir, como el apóstol Pablo presenta en otra de sus cartas, hasta decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, porque en mi renuncia a lo que soy, dejo que el misterio de Dios se haga parte de mi vida. Y por eso mi vida
con todas sus obras y con mi actuar, empezará a ser un testimonio de la vida en Cristo. Parecería fácil a la hora de valorarlo, pero sabemos y conocemos día a día que no es tan sencillo, ni tampoco se nos hace fácil en cada una de las actividades, experiencias que cada día pasamos. Somos conscientes que a veces decimos, hoy voy a hacer un día agradable a Dios, pero también valoramos que desde el amanecer, cada acción, cada decisión es un sacrificio, ¿no? ¿Cuántos hemos dicho de repente, hoy va a ser un día de entrega total a Dios? Resulta que al salir de tu casa tienes un poco de prisa, alguna persona te tapa la puerta si vas a salir en tu vehículo, de repente no lo encuentras, tú llevas prisa, desesperación, apenas aparece la persona que te cerró el paso con su vehículo, tu enojo aparece, tu agresión a la persona, empiezas a maldecir, y lo que dijiste que ibas a vivir y lo que dijiste ibas a hacer como entrega, sacrificio, se perdió. Por eso bien la imagen que sintetiza y resume el camino con Jesús es la del mártir. Y no hay otra forma de hacer una vida plena. A veces cuando valoramos la experiencia humana con sus héroes, es la misma experiencia. Es el sacrificio que se hace por un bien que se quiere, pero en el nivel de la fe por amor a Dios, por amor a aquel que en su amor nos da la plenitud de todo. Y por eso hay que ser testigos, hay que ser mártires cada día, para que tu vida sea una ofrenda agradable a Dios, en la que los signos que lo hacen agradable son los que viviste por amor a Él. Y que el camino con Jesús va a ser fácil. El apóstol Pablo lo señaló en la primera carta. Va a estar llena de retos que pueden llevar también sufrimientos. Pero cuando se ama, el sacrificio se hace de forma agradable, porque se quiere agradar al amado. El que ama busca su sacrificio para agradar al amado. Por eso cuando se ama, se ofrece con alegría. Y por eso cuando se ama no importa dar la vida, porque la ofrenda se hace en el amor. Como a veces uno escucha a los enamorados, y era el tema de las novelas románticas de hace 2, 3 siglos atrás, ¿no? Los amantes que en su amor hasta la muerte, ¿no? Y de ahí la famosa novela de Shakespeare, Romeo y Julieta, un amor hasta la muerte, el amor que se hace ofrenda. El que ama da la vida, se entrega. Por eso el que ama a Dios se entrega todo, hasta la vida. No se la pide, la ofrece. No es un sacrificio en el que fue violentado, se ofrece. Porque en el amor descubrió la plenitud y se entrega totalmente. Y dice el apóstol, por eso dice de manera muy clara, si así amo a Dios, ¿qué me puede apartar de ese amor? ¿El hambre? ¿La espada? ¿La desnudez? Si en todo eso vencemos fácilmente, por el amor que se tiene, por el sacrificio y la renuncia que ahora se vive en el amor. Por eso lo valoramos. Esta es la experiencia de la vida del cristiano. Y esa es la experiencia a vivir cada día. Hacer de nuestra vida un verdadero sacrificio en el amor. A entregarla. A morir a nuestro egoísmo. Para que demos frutos en ese amor. Y el texto de San Lucas lo sintetizó bien. El que se ama a sí mismo se perderá.
pero el que pierde su vida por mí, la salvará. Que sea nuestra motivación y nuestro deseo de hacer cada día una ofrenda agradable a nuestro Dios. ICM